Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos alabado el nombre del Señor y el Señor ha escuchado nuestras alabanzas, pero también tenemos que escuchar el consejo de Él. Gloria al Señor. Así que yo hago mi garabato por aquí, después ni los miro, fíjese. No aprendí la homilética. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, que meditemos un momentito en la palabra del Señor y vámonos a una historia conocida de ustedes que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, conocidísimo de ustedes. Primer libro de Samuel, Samuel 1, capítulo 17 y versículo 45. Vamos a estar meditando un momentito en la palabra del Señor hasta donde nos dé la garganta, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenemos ya el pasaje, hermanos. Bien, dice la palabra del Señor, el libro de Samuel 17, primera Samuel 17, 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gat y de Crón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Quedémonos ahí y oremos al Señor. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, y porque este pasaje nos dice que las batallas siempre las ganas tú. Este pasaje nos dice que no hay gigante que tú no puedas derribar. Este pasaje nos dice que no hay desafío que en tu nombre no se pueda vencer. Y esta tarde, Padre, ayúdanos, Padre celestial, para poder entender y que esta palabra, Señor, que hoy hemos leído, tome vida en el corazón de cada uno de nosotros,
y que el nombre de Jehová sea glorificado en la vida de cada uno. Que el nombre de Jehová sea glorificado en nuestra familia. Que el nombre de Jehová sea glorificado en nuestra congregación y que sepa toda esta ciudad que hay Dios en medio de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, habla nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. La fortaleza tuya, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, la historia de David y Goliat, esa la podemos nosotros desde que estábamos chiquitos. ¿Sí o no? Y algunos chiquitos hasta el maestro nos daba la figurita y pintábamos a David y pintábamos a Goliat, ¿verdad? A David lo hacíamos así mero guapo y Goliat todo feo lo hacíamos porque era el que tenía que morir. O sea, es una historia conocida y sirve de mucha inspiración. Pero esta tarde a mí me gustaría que veamos y que meditemos por qué se dio esa victoria. ¿A dónde estaba el secreto? Porque nos vamos a dar cuenta que no solo David puede derribar gigantes, usted puede derribar gigantes también. Usted puede sacar adelante las situaciones. Entonces, mis hermanos, mire, todo creyente enfrenta desafíos. Muchas veces pasan de difíciles a imposibles de vencer. ¿Cuáles son nuestros gigantes hoy? O sea, ¿cuáles son esos grandes problemas? En este caso fue Goliat. Era un hombre alto, hermano. Era un hombre muy alto. Entonces yo quiero que meditemos esta tarde en el tema la unción que derriba gigantes. La unción que derriba gigantes. Goliat representa al gran enemigo que nosotros tenemos, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Representa ese problema que ha llegado a su vida y usted se siente impotente para resolverlo. Es esa situación que se ha presentado en el hogar. Imagínese de repente un par de esposos que acaban de casarse y cuando se dan cuenta que la esposa ya está embarazada, pues viene la gran alegría, viene el niño o viene la niña. Pero cuando empiezan a hacer los exámenes, resulta que hay serios problemas en ese embarazo. Es un Goliat. Sí. Y mayormente si el doctor dice, mire, este caso es difícil. Hay algunos lugares donde sí pueden tratarlo, pero son muy caros. Se hace más grande Goliat. No sé cuál es el problema, el desafío o la situación que está pasando. De repente, ¿a cuántas personas en El Salvador hoy en diciembre le dijeron, señores, hasta aquí llegan? Y con la casa hipotecada. Y resulta que uno de los niños todavía no ha entrado en la universidad. Y ese golpe bajo es un Goliat. Podíamos hacer una lista, pero creo que me están entendiendo que Goliat representa esos desafíos que nosotros tenemos y que nosotros creemos que no los podemos resolver. Pero hoy me doy cuenta que sí se pueden derribar los gigantes, ¿verdad que sí? Entonces, como creyentes en Cristo Jesús, mi hermano, nosotros necesitamos tener las mismas armas que tenía David. ¿Por qué? Bueno, porque estoy viendo que un niño, bueno, no era un niño, ya era un muchacho, quizás tenía sus 16, 17 años, era un joven. Él era el último de 8 miembros de su familia. Era el último. Y en esta guerra, sus hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, que eran los primeros 3, eran soldados. Ellos estaban en la batalla. Los filisteos eran unos cananeos que habitaban en la zona costera del Mediterráneo. Gaza, por ejemplo, en aquel tiempo era de Filistea. Y eran los enemigos acérrimos de Israel. A veces Israel ganaba, a veces los filisteos ganaban, pero en este caso la situación ha cambiado. En este caso, mi hermano, hay un elemento ahí
que está inclinando la batalla a favor de los filisteos. Para que usted tenga una idea, como tiene el capítulo 17 ahí abierto, ¿verdad? Dice, leamos así rapidito los primeros 7 versículos. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. O sea, los ejércitos ya estaban frente a frente. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, o sea, una protección, la coraza, y el peso era de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, o sea, traía una jabalina cruzada. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Hermanos, este era un hombre alto. Israel no se había topado en situaciones como esta. A cada rato se daban duro con los filisteos. Pero hoy la cuestión es diferente. Cuando dice que en una colina estaban los israelitas y en la otra colina estaban los filisteos, y había un gran valle donde se iban a dar duro eso, y estaban haciendo logitos de guerra. Pues en ese momento, hermanos, pues todos los soldados, tanto filisteos como israelitas, ellos tenían su armadura, sus espadas, y haciendo sus gritos de batalla. Pero de repente, hermanos, cuando ellos están ya para comenzar la batalla, para dar los gritos de guerra, aparece este señor altísimo. ¿Cuánto dice que tenía? El versículo 4, ¿verdad? Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo. En nuestra medida, 6 codos son 45 centímetros. En 2 codos él tenía 90 centímetros. Si multiplicamos 2, 6 codos son 2.70 metros, 270 centímetros. 2.70 centímetros sobre los codos. Y el palmo, hermano, el palmo era de una punta del dedo a la otra. Póngale unos 25 a 30 centímetros. ¿Cuánto medía este hombre, hermano? 3 metros. Imagínense. No, hombre, hermano. Era un hombre altísimo. Altísimo. Y salió. Pero no solo eso, hermano. No solo era un hombre alto. Le van viendo que lo único que tenía descubierto era la cara. Traía un casco de bronce. Dice que la coraza, la cota de malla, la coraza que lo cubría, pesaba, dice, 5,000 siclos de bronce, aproximadamente 35 kilos de bronce. Y el kilo anda por ahí por los 2.30 libras. Imagínense. Pesaba más de 70 libras solo lo que traía él. La jabalina era altísima. Imagínense cómo eran las lanzas. Por ejemplo, nosotros a veces hemos visto ahí en las películas que las lanzas a la par del que la lleva, así se ve el soldado a la par de. ¿Cómo sería la lanza de este hombre? Ahora, ¿por qué te lo estoy describiendo? A cualquiera le metía miedo, hermano. A cualquiera le metía miedo. Y muchas veces así son los problemas que el enemigo le manda al creyente. Trata de hacerle sentir temor,
trata de que sienta que no puede. Trata de que el creyente se venga atrás y hasta se le olvide que es hijo de Dios. Sí. Y de hecho, hermano, nosotros humanamente hablando no podemos enfrentar esos grandes enemigos espirituales que el creyente tiene. Ni al diablo, ni al mundo, ni la carne siquiera. No la podemos dominar hasta que recibimos ayuda de lo alto. Mientras no se puede. Ahora, la pregunta es: ¿y entonces por qué David sí pudo? Bueno, yo quiero que veamos qué pasó. Quiero que vayamos a Samuel, primer libro de Samuel 16, el capítulo anterior. Estamos en el 16, solo pásese al 8. 16, 11. 11 al 13. ¿Lo tenemos? Bien, lo llevamos despacio, ¿verdad? 16, 11. Primero Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Mire cómo era David. Oiga cómo lo describe el escritor. ¿Cómo era David? Era rubio, no era negrito. Era rubio. ¿Qué más? Hermoso de ojos. O sea que tenía ojos grandes y claros. Pero ¿de qué más? Y de buen parecer. ¿Cómo era la descripción física de David? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero era el cipote. Era el cipote. Él no. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Veamos lo que pasó ahí, hermano. Vámonos al 1. Vámonos al 16:1. Lo estoy llevando con la Biblia para no agregarle yo nada, sino que usted lo lea. Dijo Jehová a Samuel: ¿y hasta cuándo vas a llorar a Saúl, el primer rey? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Quién está manejando la situación? Dios, correcto. Y dijo Samuel: ¿y cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Ya andaba mal el rey Saúl. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová voy. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. ¿Quién toma las decisiones? No es al que nosotros elegimos. No es al que habla bonito. No es al que predica bien. No es al que canta y toca bonito. Es al que Dios elige. Ojo, le estoy dando, hermano, los elementos que llevaron a esa victoria. Agárrela, por favor. Sigamos. Hizo pues Samuel como Jehová le dijo. Eso se llama obediencia. Luego que llegó él a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle como bien alegre, vean. Con miedo, y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Le tenían miedo al siervo de Dios, porque lo que él decía se cumplía. Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, Isaí y sus hijos, Samuel vio a Eliab. Oiga, Samuel vio a Eliab. Y oiga lo que pensó Samuel: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Quién pensó eso? ¿Qué dijo Samuel? No, hombre, este dijo, se parece a Saúl, fuerte, alto, vigoroso. No, hombre, cabal, este califica, dijo, es el ojo del hombre. Pero sigamos.
Y Jehová le respondió: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, ni a lo ancho, le falta aquí, vea, porque yo lo desecho. Ojo, no es lo que el hombre elige, es lo que Dios elige. Por lo que dice Jehová, Eliab era alto y fuerte. Y dijo: no, hombre, para la batalla, este es el ideal. Pero ¿qué le dice Dios? Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, el tercer hijo, y estos eran soldados, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. O sea, ¿no cree usted que se preocupó Samuel? Era un almuerzo. El corderito lo llevaba Samuel. Invitó a la familia de Isaí. Él no dijo nada porque era peligroso. Saúl ya estaba todo loco, no podía decir eso, que iba a ir a elegir al que lo iba a sustituir a él. Así que llega y le dice: quiero que reúnas a todos tus hijos. Y él reunió a todos tus hijos, pero no, fíjese, ¿por qué no habrá reunido a David? Era el número 8. ¿Por qué pregúntese usted, ¿por qué no habrá en una convocatoria tan especial? El hermano Samuel, el vidente de Dios, había llegado. Isaí me invita al último. Quizás porque era el chimpe, porque estaba todo celeque, no había echado cuerpo. Dijo: este bicho, ¿qué va a estar haciendo aquí? Si esta es cosa de grandes. Y resulta que a los grandes Dios los desechó. ¿Por qué? Porque podían ser grandes ante los ojos de Samuel y de Elí, pero ante Dios había otro. Había otro que él iba a ser grande. Una cosa es que yo me haga el grande y otra cosa es que Dios me engrandezca. Sí, humillaos pues, ¿cómo sigue? Bajo la poderosa mano de Jehová, y él os exaltará cuando fuere tiempo. Queda y le dice: Jehová no ha elegido a estos. Entonces le dice Samuel: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar. Y lo que leímos: era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová le dice: levántate y úngelo, porque este es. Ya me imagino a Samuel: ¿qué te pasa? No le dijo nada porque él era obediente. Y los obedientes no andan discutiendo, ¿verdad? Y mire, me interesa lo que dice lo último, porque ahí comienza el mensaje. ¿Qué dice lo último? Y Samuel tomó, lo estamos leyendo, ¿verdad? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y oiga esto: desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ese día fue importante para Dios y para David. Todo comenzó una mañana. ¿A dónde estaba Samuel? Dice. ¿De dónde estaba David? Le dijo Isaí. Ahí le dice dónde estaba. Sí, queda el menor, le dice, que apacienta las ovejas. David estaba allá en el potrero con las ovejas de su papá. ¿Qué estaba haciendo? Pues no dice. Pero esa mañana comenzó todo, hermano. De repente quizás él estaba sombreándose o saber qué estaba haciendo, cuando llega alguien hasta con la lengua de fuera: David, dice tu papá que te vayas ahorita a la casa
Ah, le dice, el problema que no, ahorita yo te las cuido, andate. Esa ya es otra versión, vea. Y entonces dice que David se quedó extrañado. Y a esta hora mi papá llamándome, ¿qué será? Ahí comenzó todo, hermano, esa mañana. Dice que llegó David el cipote y mire, no le dijeron nada, ni buenas tardes. Por lo que estamos viendo, no lo tomaba muy en serio. No lo tomaban muy en serio, ni siquiera el papá. No era parte de los convidados. Pero Samuel, por instrucciones de Dios, le dijo, tráelo, le dijo, que venga. Y cuando llegó Samuel, pues viene el Señor y lo unge. Viene Samuel y lo unge. Y oiga bien, después de que le echa el aceite, dice, de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahí cambió todo, hermano. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos vencer nuestro Goliat? Porque nos falta la unción poderosa del Espíritu Santo. No nos hagamos. Por eso muchas veces nuestros gigantes se vuelven imposibles de vencer. ¿Por qué? Porque nos falta eso que Dios le dio a ese día. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué habrá sentido David? Pero lo que dice la Biblia es que en ese momento que él recibió el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, vino el Espíritu de Dios sobre David. A saber qué cernegión habrá sentido David, a saber qué tremenda cosa la que debe haber sentido, pero David sintió algo. Algo, hermanos, y es que la obra de Dios, el hecho de que nosotros queramos poner en alto el nombre de Dios, no se puede sin Dios. No se puede sin Dios. No podemos hacer la obra ignorando la unción del Espíritu. No podemos hacer la obra de Dios, hermano, haciendo a un lado el Espíritu de Dios. No podemos hacer la obra de Dios y en nuestras oraciones diarias no está que el Señor nos llene de su Espíritu. Mire, es tan importante que cuando Jesús ya se iba, le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Funcionó para David y funciona para la iglesia hoy. Entonces, hermanos, es un cipote. Él no iba a la guerra ni nada. Él no tenía mayores cargos. Él es un cipote, pero anticipadamente Dios estaba preparando cómo iba a manejar. Qué bonito y qué perfecto cuando Dios maneja las cosas en mi vida. Qué bonito es cuando Dios maneja las cosas en su vida. Qué bonito cuando el centro de su hogar es Dios. Cuando ahí no se pasa el día sin que al final o al principio o en cualquier hora hay un momento para orar, hay un momento para cantar, hay un momento para leer la Biblia. Hermanos, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Ahora bien, la unción del Espíritu Santo tiene que afectar su vida. La unción del Espíritu Santo tiene que afectar su vida. Ahora, ¿cómo comenzó Dios a trabajar a partir de ese momento en la vida de David? Veamos cómo Dios preparó a David. Aquí vemos que lo ungió con su espíritu. Y se ha de ver estremecido. ¿Qué pasó la mañana cuando 120 recibieron el Espíritu Santo según lo que dice Hechos 2? ¿Qué pasó? Dice que como un estruendo de viento recio que soplaba, llenó la casa donde todos estaban y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero hubo otra señal. Dice que lenguas de fuego se le repartieron en la cabeza a todos los que estaban oyendo, hermano. Y esa gente comenzó a orar en voz alta. Era tan fuerte, hermanos, tanto el estruendo como la adoración que estaba haciendo la iglesia cuando comenzó la iglesia, que dice que miles de personas que estaban en la ciudad, porque era una fiesta, se acercaron a ver a dónde había sucedido. Y ese día
De ese montón de gente que se acercó, 3,000 aceptaron a Jesucristo como su Señor. Esa es la obra de Dios. Pero en el caso de David, mi hermano, ¿qué efecto tuvo en la vida de David esa mañana donde él recibió la unción? Tuvo un montón de efectos, pero yo quiero que veamos algunos. Primero, el Espíritu de Dios puso en David amor por las cosas de Dios. Primero, le hizo que amara la oración, porque la carne no nos deja orar. Pero cuando hay presencia de Dios en nuestra vida, la oración se vuelve un deleite. Cuando Dios está, es lo más importante para nosotros y el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, la oración se disfruta. Usted dice, voy a orar unos 15 minutos y a veces tira hora y media y usted no siente nada. ¿Por qué? Porque está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, una de las cosas que podemos ver cómo empezó a trabajar la unción del Espíritu de Dios en la vida de David es que le dio amor por la vida de oración. Quiero que vayamos al Salmo 61. Salmo 61. ¿Lo tenemos? No lo vamos a leer todo. Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. La oración que usted ve en el Salmo 61 fue la obra del Espíritu de Dios, de la unción que recibió esa mañana. ¿Y qué dice si leemos el Salmo 62, allá a la par? Salmo 62, ¿lo leemos? En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira con su boca, bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solo le estoy sacando algunos ejemplos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido edificados con un salmo de David? ¿Cuántos de nosotros hemos sido, hermanos, quebrantados por uno de esos salmos? ¿Por qué? Porque la presencia, esa unción de la presencia del Espíritu de Dios que llegó esa mañana a David, empezó a hacerlo que amara la palabra, que amara la oración, y él lo dirigía de tal manera que él escribe más tarde esas oraciones, y hoy, casi 3,000 años después o 3,500 años después, nos están sirviendo. Le digo eso para que vea los alcances que tenía eso que pasó esa mañana que le derramaron la copa. Ahora bien, también otra cosa de las que hizo esa unción fue que le dio amor por la palabra. Una cosa es que yo me vea obligado por la conciencia a leerme mis 3 capítulos para que no me siga molestando la mente que no he leído, y otra cosa es que yo ame la palabra. Es bien diferente. Por eso yo estoy usando que la unción que recibió le hizo que amara la palabra. Y el ejemplo más clásico está en el Salmo 119. ¿Alguna vez han leído el Salmo 119 todo? Mire, es raro el versículo que no habla de la palabra de Dios. Palabra de Dios, mandamiento, tu palabra, tus juicios, tus estatutos. Yo amo tu palabra. Entonces, mis hermanos, esa dedicación a la palabra no era de David, era de la unción que había recibido. Yo quiero que leamos el Salmo 119, 97. Todo el Salmo 119 habla de la importancia y del amor de la palabra de Dios, pero yo quiero que leamos nada más el Salmo 119, 97 al 104.
¿Lo tenemos? Oh, cuánto amo yo tu ley, o sea, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho, oiga el efecto de la palabra, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. No en la Reina Valera guardada, sino en el corazón. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios. Ahí también es palabra de Dios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, la unción había hecho que David amara la palabra, que disfrutara la palabra. Pero hay otra cosa también. El cántico de David tenía esa unción. El cántico de David. De hecho, hermanos, ya sabemos que los salmos son el himnario. Todo esto nosotros lo hemos leído, pero ellos lo hacían cantado, porque los salmos son los himnarios. Algunos hermanos acá en América Latina han agarrado algunos salmos y les han puesto música. Alabad a Jehová. Es un salmo. El que cantamos con la hermana Marlene es un salmo, el Salmo 145. Te exaltaré. Pero era el himnario de ellos, hermanos. Entonces David también cantaba bajo la unción del Espíritu Santo. Fíjese bien. Y yo quiero que vea eso también. Quiero que vayamos al Salmo 37:4. Solo hemos hablado y nos hemos emocionado viendo a David metiéndole la gran pedrada a Goliat. Pero hoy le estoy dando yo dónde estaba el secreto. Porque nosotros tenemos que derribar gigantes para la gloria del nombre de Jehová. Entonces le estoy dando a dónde estaba el secreto. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cuántos tienen el Salmo 37? ¿Y el 4 qué dice? Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, cuando él cantaba se deleitaba. Y no dice, deleítate con los voceros de Cristo y poner los voceros, pone ahí las alabanzas. No, canta vos. Deleítate a sí mismo. Una cosa es que yo ponga el YouTube todo el día con todos los artistas, y otra cosa es que yo cante. Es que yo soy destemplado, hermano. No le hace. Dios es músico, pero pasa por alto los destiemples de nosotros. Dios conoce bien la música, pero todos los destiemples de nosotros y las entradas a los signos fuera de tiempo, Él ya se las sabe, pero aún así recibe la alabanza. ¿Verdad? Él no anda pensando, ay, el hermano cambió de nota. Ve la hermana, que él no anda pensando en eso. ¿Por qué? Porque está viendo el corazón, no la garganta ni el tono. Está viendo el corazón con que usted lo está haciendo. Entonces David entendió eso. Pero ¿quién se lo enseñó? La unción del Espíritu Santo. A esta altura ya entendió que la unción del Espíritu no es pasar hablando lenguas aquí en la tarde, y esa misma lengua después va a estar hablando del vecino. No es así, hermano. El problema es que hemos limitado la palabra avivamiento, la palabra gozo, a solo estar un par de rato aquí alegre y contento. Qué bonito estuvo el culto. Y me estoy dando cuenta que el Espíritu Santo no solo me da lenguas, no solo me da gozo, sino que también me empuja a que ame la palabra, me empuja a que ame la oración, me empuja a que alabe espiritualmente el nombre de Jehová. Está viendo la descripción que estamos haciendo del trabajo que estaba haciendo, pero quiero mostrarle algo fuerte también con la alabanza. Vámonos a otra vez a 1 Samuel 17. Perdón. 1 Samuel 16. Volvemos otra vez ahí.
vea el efecto de la unción que recibió ese día. Lo tenemos. Amén. 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto, oiga, he aquí yo he visto, o sea que no era nuevo eso, ya tenía ratitos. He visto a un hijo de Isaí. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 8. Pero aquí dice: yo he visto un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Ya estaba grande, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. ¡Qué descripción más tremenda! ¿Andaba haciéndose la propaganda David? No. En su diario vivir, la gente sabía que ese hombre tenía la unción del Espíritu de Dios. ¿Y qué dicen de nosotros, hermano? ¿Qué dicen de nosotros que venimos a una iglesia? ¿Qué dicen de nosotros que pasamos aquí con gran calor sentados toda la tarde? ¿Qué dirán? ¿Qué verán? Oiga lo que dice este hombre. No, hombre, le dice: Isaí tiene un hijo. No le dijo quién, pero es que es hombre de guerra, es valiente, le dice. Toca bien. O sea, mire cuántas cualidades tenía este. Toca bien el arpa, le dijo. Es hombre de guerra, pero también es prudente en sus palabras. No anda hablando de la gente a cada rato. Es hermoso y Jehová está con él. Y Saúl envió a Isaí diciendo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. No le habían quitado el oficio. Ya estaba grande, ya iba a la guerra y seguía siendo el chimpe al que le dejaba, al que iba a hacer los mandados todavía. Pero usted puede ver un hombre humilde y sencillo. No llegó donde: cuidado, papá, tené cuidado. Yo ya tengo la unción. Cuidado, papá. Tené cuidado con cómo me hablas. Mira, yo ahorita ustedes son la chuspa. A mí Dios me escogió. No. Mantuvo la humildad y la sencillez. Y David sabía que algo raro y especial había pasado en él. ¿Por qué? Porque antes quizás no le gustaba orar y hoy amaba la oración. Antes quizás la ley lo aburría y hoy se deleitaba. Pero pasó algo más tremendo. Mire, vamos a terminar de leer acá. Dice, versículo 21: Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl lo envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arca y tocaba con su mano. Y Saúl sentía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Con solo estar tocando. Era tan tremenda la unción que había recibido David, que los espíritus inmundos salían huyendo. Ese espíritu malo que estaba castigando al rey Saúl salía huyendo, porque era demasiado fuerte la unción que había sobre David. ¿Entiende por qué se derriban gigantes? Había una entrega total. Pero él es pastor. No, acabamos de leer que allá él seguía como pastor de ovejas. Él seguía como encargado de las ovejas. Él seguía, mi hermano, con su trabajo. Él nunca dejó el trabajo. Pero esa unción de esa mañana hizo algo grande en el corazón de David. ¿Sabe por qué? Dejó de darle importancia a las cosas materiales y comenzó a darle importancia a las cosas del reino de Dios. Pero si para usted todavía el dólar es más importante, ¿qué espíritu de Dios va a recibir?
No va a recibir nada, hombre. ¿Por qué? Dios lo trajo hace días acá. No sé hace cuánto tiempo fue. Dios tiene planes especiales para usted, pero si nosotros no nos ponemos en serio a buscar la unción y la llenura del Espíritu Santo, ay, vamos a seguir desgastando sillas y la gloria de Dios nunca se va a ver. ¿Por qué? Porque lo único, mi hermano, que trae la gloriosa presencia de Dios y que nosotros podemos ver almas aceptadas, podemos ver sanidades tremendas, milagros, es la unción y la llenura del Espíritu de Dios. Aquí lo estoy viendo yo. Imagínense qué tremendo. Pero algo más, el Espíritu de Dios trabajó la fe de David. Y esto es importante. Trabajó la fe de David. El Espíritu Santo lo comenzó a guiar a que fuera un hombre de fe. ¿Qué significa eso? Que creyera cerradamente que Dios hace las cosas. Que creyera que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios y lo que dice es verdad y que se cumple. Una seguridad tremenda. El Espíritu de Dios comenzó a fortalecer la fe de David. Sí, se comenzaron a dar unas situaciones bien tremendas en la vida de este muchacho, porque ahorita él era el que pastoreaba las ovejas de su papá. Ya lo habían enlistado el ejército. Aquí le estaba dando trabajo a David como su paje de armas, su asistente. Pero él seguía ya, hermano. Y ya tenía la unción. Ya Dios estaba tratando con él. Pero fíjese que era un hombre tan prudente que a pesar de saber que Dios estaba trabajando con él, no se le llenó el corazón de humo, ¿verdad? Hoy soy más grande que el rey, hoy soy más grande. Esto es porque no saben todo lo que Dios me ha dado. No. Se mantuvo humilde. ¿Por qué? Porque había sido creado conforme al corazón de Jehová. Entonces Dios comenzó a trabajar. Ya vimos que trabajó la oración, la palabra, trabajó el canto, pero también Dios estaba trabajando la fe, que es tan importante hoy. Mire, es tan importante que Habacuc dijo: el justo por la fe vivirá. Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, y tengo a bien decirle que los mismos principios que gobernaron a estos hombres grandes en el pasado son exactamente los mismos principios que Dios ha establecido para la iglesia, para que el nombre de Cristo sea glorificado y para que usted y yo recibamos bendición. Dios trabajó la fe. ¿A dónde lo vemos? Vámonos a Samuel, ahí donde estamos, pero ubíquese en el versículo 34. Versículo 34. Miren la forma en que Dios trabajó la fe de David. ¿Lo tenemos? David respondió a Saúl, estaban platicando ya en el campo de batalla, y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Imagínense quién con el pobre David allá en el campo con las ovejas de su papá. Y lo que está diciendo es que cuando él estaba allá, no sé si le sucedía antes de la unción, pero hoy que tenía la unción, dice que de repente se aparecía por ahí un león queriendo agarrarle. Es más, dice, si había un león que le agarraba uno de los corderitos, a él no le agarraba tembladera. Dice que de repente David sentía el mismo cernegión que recibió aquella mañana. Volvía a sentir esa fuerza que sintió esa mañana con Samuel. Y esa fuerza lo hacía que saliera corriendo detrás del oso o detrás del león. Y dice que agarraba al animal depredador
le abría la boca y le sacaba el corderito. Y si se le venía encima, dice que lo agarraba y lo despedazaba. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Trabajando la fe de David. Muchas veces, hermano, Dios nos prepara en situaciones así. Nosotros clamamos y vemos la mano de Dios. Y ahí nos lleva Dios poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque de repente van a venir retos más grandes, pero la fe suya ya está trabajada. La fe suya ya está lista. De tal manera, mi hermano, que el Espíritu Santo trabaja todas las áreas del creyente. Todas las áreas. Pero se necesita entrega, se necesita consagración, se necesita que nos dediquemos a Él, que rechacemos el mundo que nos rodea, que nuestro pensamiento sea diferente al pensamiento de las personas del mundo, sino que nosotros respetemos el compromiso que hemos hecho con Dios, para que Dios trabaje en nosotros. Acuérdese que Gálatas dice que está la vida de la carne y la vida del espíritu. Es más, dice que dentro de nosotros hay una lucha, dice Gálatas 5, entre el espíritu y la carne. ¿Quién vence? A quien yo alimento. Y da la lista de las obras de la carne y da los frutos del espíritu. Entonces, hermano, nosotros, hermano, tenemos como, digamos, la llave para que nuestra vida sea diferente, porque la unción está a nuestra disposición. La unción está a favor de todos. Mire, hermano, Dios trabajó tanto la fe de David, que dice que, vámonos al versículo, vamos a leer parte del capítulo 17. Después de que hacen la descripción cómo se vestía el Goliat, versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oiga el reto que les hacía Goliat, hermano. Ahora, ahí habían cerca de 30 o 40 mil soldados con Saúl, con sus espadas, vestidos para la guerra. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos? Veamos. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga, tuvieron gran miedo. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hoy quiero que vayamos nosotros al versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David, que había ido a dejarle comida a sus hermanos, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y lo eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo oyere. Oiga bien. Y versículo 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Le dio el pueblo la misma respuesta que antes. ¿Cuál fue? Le leí ese pasaje para hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la reacción de Saúl y de los soldados cuando salía Goliat? Gran temor, pánico. ¿Y cuál fue la reacción de David cuando oyó a este hombre? Ahí estaban comentando, ¿verdad? Dicen que el rey no le va a cobrar el IVA ni el impuesto de renta y le va a regalar a una de sus hijas para que se case. Hablando ahí, ¿verdad? Pero la reacción de David, hermanos, no fue ni de pánico, no fue ni de gran temor, ni se puso a temblar. Y oiga bien, se le quedó viendo el gigante, porque el gigante a medio valle estaba, se miraba nítido. Y él andaba allí por el ejército y se le quedó viendo. Mientras a los soldados de Saúl y a Saúl, ese hombre le infundía pánico, ese hombre los ponía a temblar y salieran huyendo, David solo se le quedó viendo. Ajá, les dijo: ¿qué dicen que le van a dar a al que mate a este hombre? Totalmente diferente. Y oiga lo que dice David, lo acabamos de leer. Oiga lo que dice, versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare la vergüenza de Israel? Otras palabras. Es necesario matar a ese gigante. Está poniendo en vergüenza al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ay, hermano, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Estamos honrando el nombre de Dios o estamos poniendo en vergüenza el nombre de Jehová? ¿Cuál fue la actitud de los soldados? Vergüenza, pánico y miedo. ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Qué le van a dar? Porque este hombre está poniendo en vergüenza. Hay que quitar la vergüenza de Israel. Pero ¿qué más dice? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La reacción no es la de los soldados. Mire cómo reaccionan los que no tienen la unción y mire cómo reaccionan el único que tiene la unción. Haga la diferencia. Cuando no hay presencia de Dios, hay temor, no se sabe qué hacer. Uno hace números, no le sale. Hay tantas cosas, pero aquí es diferente. Aquí es diferente, hermano. Había Espíritu de Dios en la vida de David. Y cuando él ve, él se indigna. Ahora, ¿por qué no le tuvo miedo? Porque la unción lo había preparado para esa guerra. Y le dijeron a Saúl el rey: allá hay un cipote, hay un muchacho que quiere ir a pelear. No, hombre, le dijo. ¿Cómo no? Dice que él va. Y usted sabe, pues el resto de la historia llegó. Y lo primero que le dice Saúl: mira, hijo, le dice, vos sos muy joven, estás muchacho, no tenés experiencia de guerra. Pero este hombre es guerrero desde su juventud. No le vas a aguantar. Mire, hermano, ¿cuántas veces nos dan consejos para que no busquemos la victoria del Señor? ¿Cuántas veces nos dan consejos? No, hermano, ¿y qué está haciendo en la iglesia ahí? Deje de estar aguantando, sálgase, hombre. Si usted no tiene por qué o sea, a veces los consejos no vienen de Dios, vienen de otro lado. Y dice que David recibió un consejo racional de Saúl. No, hijo, le dijo, mira, ya aquí el más alto de todos soy yo y yo no me atrevo. Si ese hombre mide 3 metros. Y le sale a David diciéndole: mire, señor rey, le dijo,
Fíjese que cuando yo estaba allá con las ovejas de mi papá, si venía un león a quitarme, yo me iba detrás de él y le quitaba el animalito que me había robado. Y si se me venía encima, yo lo mataba. Y estoy seguro que así como Dios me dio poder para matar osos y para matar leones, me va a ayudar a matar ese gigante. Eso es fe. Eso es fe. Pero mi hermano, no es del momento. Es un proceso de Dios. Y que tiene que comenzar con nuestras rodillas dobladas, pidiéndole al Señor con fe, no con miedo. Sí. Bueno, el resto de la historia lo leímos al principio, cuando él se decide, que dice, vaya, pues está bien, hijo, ay, que Dios te guarde, le pusieron la armadura, pero el problema es que no le quedó bien. ¿Por qué? Por lo que dice 2 Corintios 10:4. Y terminamos ahí. 2 Corintios 10:4 dice, mi hermano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, mis hermanos, bueno, usted conoce el resto de la historia. Él se enfrentó, el gigante lo menospreció, y cuando el gigante comenzó a caminar con él, él inmediatamente hizo uso de las armas que él tenía, que solo era una onda, pero no fue la onda, fue el poder de la unción que había en David, y le dio una gran victoria, porque ese gigante cayó. Cuando ese gigante cae, cambia la condición de los soldados israelitas, cambia la condición de los soldados filisteos. La cosa dio vuelta, pero el que estuvo trabajando ahí fue la unción que un día recibió allá con Samuel. Eso fue lo que cambió todo. Hermanos, no sé cuál sea su gigante, pero hoy yo le he dicho por dónde andaba la cosa. No es así nomás, no son los gritos, es la convicción de que Dios responde. Es la convicción de que nada hay imposible para Dios. Pero eso necesita un proceso de parte de Dios. Voy a invitarle que inclinen su rostro. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.